Gracias, Manuel, por la presentación y bien a Cora y a Helios por la organización, por la invitación y por contar conmigo para hablaros aquí de espacialidades kafkianas en las literaturas de la realidad contemporánea en España. Antes de nada, quería hacer una breve captatio diciendo que en estos últimos años este deambular académico pues, nos ha llevado a abrir una nueva vía, sí, es decir, una nueva vía de investigación en la cual, en esta vía, digo, estamos desarrollando un análisis y un estudio de las narrativas y poéticas que ficcionalizan el espacio rural en la literatura española contemporánea, tanto aquellas que lo hacen desde dentro de la ruralidad como aquellas que lo hacen desde fuera de ella. En muchos casos sentimos que caminamos por nuevas sendas y que leemos obras literarias desde ópticas que se están sistematizando a día de hoy. No quiere esto decir que no haya estudio sobre lo rural de la literatura española, por supuesto, sino más bien que estos no han supuesto una corriente crítica de relevancia, una entidad propia, etcétera, como sí ha sucedido, por ejemplo, con la autoficción, con las literaturas de la memoria, etcétera. El estudio de estas representaciones narrativas ha ido ofreciéndonos, o al menos a mí, he ido haciendo ahí como una biblioteca de espacialidades que me gustaría vincular, o que creo que en algunas ocasiones puede vincularse, y es lo que voy a tratar de demostrar, con la obra kafkiana, a partir de algunas nociones que consciente o inconscientemente trabajan los narradores españoles. Digo lo de consciente o inconscientemente porque la relevancia, creo, en este sentido de la obra kafkiana y del magisterio kafkiano es de tal relevancia que incluso pues, no es necesario haber leído a Kafka digamos, continuar sendas que Kafka abre en un momento determinado, ¿no? Porque funciona como un zeitgeist. Antes de ello, digo, con el objetivo de enmarcar esta investigación en su cronotopo de referencia, pues que no ha sido, como digo, convenientemente desarrollado muchas veces, quisiera realizar un necesario y breve recorrido por el proceso en permanente auge de estas literaturas de la ruralidad, que nos va a permitir pues, ubicar luego las ficciones que voy a tratar dentro de su marco de referencia. De acuerdo con Francisco Entrena Durán, si alguien necesita luego referencias bibliográficas, me las puede pedir. Atendiendo a los estudios sociológicos, las representaciones culturales de la ruralidad en España se catalogan en tres movimientos. Un primer movimiento, él lo denomina mitificación conservadora, y es el que se desarrolla después de la Guerra Civil, fundamentado en discursos programáticos e ideológicos del franquismo que propugnan la idea de lo rural como un paradigma de armonía, de integración social y manifiestan al campesino como el guardián de todas las esencias de lo español. Esto es una cita literal de un discurso de Franco, basado precisamente en un texto de José Antonio Primo. En segundo lugar, dice Entrena Durán, a partir de los años 50 se produce, sobre todo a partir de la firma de los tratados comerciales, la entrada de los tecnócratas de Locus al poder, etcétera, cuando digamos, se deja atrás la autarquía, se producen estas políticas desarrollistas que llevan a una industrialización forzosa y a un menosprecio de lo rural. La imagen paradigmática de aquí es la imagen del Paco Martínez Soria de La ciudad no es para mí, ¿no? La del proyecto, la de la demonización de lo rural. Esta ideología prourbana, sin embargo, no se va a terminar con la dictadura, sino que va a persistir después de ella, durante la democracia, y claros ejemplos de ellos que siempre solemos nombrar en estos casos son estos grandes eventos que muestran a, mejor dicho, España como una nación avanzada, evolucionada, moderna, que podrían ser eventos puramente urbanos, la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona o un poquito antes el Mundial de Fútbol en el 82, como meros ejemplos. No es hasta fechas muy recientes cuando se produce, dice Entrena Durán, una revalorización de lo rural. Sin embargo, cuando volvemos a lo rural ha cambiado, ya no es lo mismo. Nos hemos desconectado, los códigos son diferentes y esto vamos a ver que tiene relevancia. Dentro de este marco de revitalización se construye lo que se ha venido a denominar la llamada literatura neorrural o neoruralista, que nosotros hemos preferido conceptualizar como literaturas de la ruralidad. Si alguien quiere más detalles sobre esto, luego lo puedo comentar. Surgida al calor de la crisis sistémica de 2008 y del proceso de repolitización ciudadano que supuso el 15M, esta deriva literaria se ha visto refrendada, sobre todo en los últimos años, por movimientos sociales como la revuelta de la España vaciada, que se ha ido constituyendo en distintos partidos políticos a lo largo de los años, ¿no? Desde 2019, desde este primer encuentro, partidos que algunos de ellos no nos puede sonar, sobre todo, por ejemplo, Teruel existe, por la influencia que tuvo, Soria ya, Aragón existe, etcétera, etcétera. Este proyecto político aglutina distintas plataformas que demandan no dar la espalda al mundo rural, revertir esa espiral, decimos, de motanasia y realizar actuaciones
que pues, contribuyan a detener el la despoblación, perdón, el empobrecimiento y el envejecimiento en el que se ha sumido el mundo rural en las últimas décadas. Aquí es donde entra la literatura, o cuando lo hace sobre todo a partir del 2013, y normalmente se citan dos obras como, digamos, puntos de inflexión en este fenómeno, que sería la primera de ellas es Intemperie, la novela de Jesús Carrasco, de 2013, y la segunda es El ensayo de Sergio del Molino, la España vacía, del año 2016. Catalizadores, ambos de un debate político y social acerca del lamentable estado de abandono y olvido de gran parte del territorio español, decía Teresa Gómez Quirós en el libro. Aunque estos textos, digo, suponen un punto de inflexión, no deberíamos obviar que estas espacialidades rurales han sido tratadas a lo largo de la historia, aunque no sistematizadas como corriente, y esto es importante. Bastaría con remitir a buena parte de la obra de Delibes, Ratas, El disputado voto del señor Cayo, El camino, Los santos inocentes, la de Julio y Amazares, El Luna de Lobos, La lluvia amarilla, etc. Las novelas sobre región de Juan Benet, de Luis Mateo Díez, sobre Telama, así como buena parte de la narrativa de Adelaida García Morales, El sur, Ben, El silencio de las sirenas, etc. Más recientes, y anteriores al fenómeno, serían las de Francisco Marcos Herrero, como El Dios y la tierra, Lara Moreno, Por si se va la luz, y otra serie de ficciones que no, lo voy a adelantar aquí, aunque lo quería decir también al final. Estas ficciones iniciáticas de estas literaturas de la realidad tienen mucho de espacialidades también kafkianas muy simbólicas, porque juegan permanentemente con lo distópico. Como digo, a mí, a título ya personal e investigador, no me han interesado tanto, y esto es algo puramente personal, por lo que aquí no he decidido no incluirlas, aunque sí que creo que si hay una futura de publicación debería hacer alguna referencia a ellas, porque bueno, porque sí que creo que juegan con ciertas espacialidades simbólicas asfixiantes muy propias de la literatura kafkiana y que pueden ser muy interesantes de estudiar. Como digo, todas estas obras han ido trazando un camino y orquestando un tratamiento de la ruralidad que dialoga con representaciones más contemporáneas, entre las cuales podríamos destacar novelas de las que luego voy a hablar. Solá, la narrativa de Cristina Sánchez Andrade, los libros de Millán Rivas, Eje Nacional, Tan jóvenes sin la pena, Juan Gómez Bárcena, Elvira Valgañón, David Uclés, Santiago Lorenzo con Los asquerosos, o algunas obras de la narrativa de autoras que, bueno, no pertenecen como toda esta corriente, pero que sí que se han imbuido, inducido, introducido dentro, como Sara Mesa con Un amor, o Marta Sanz con Pequeñas mujeres rojas. Asimismo, todo ello se completa también, y no voy a explicar aquí con toda una ensayística que habla también sobre el mundo rural, Palabras mayores, de Paco Gancedo, la obra de Paco Cerdá, Los últimos, Voces de la Colonia Española, o Alejandro López Andrada, así como las fundamentales, creo, obras de Marc Badal, Vidas a la intemperie, isografías de la Ingraville. Y sobre todo también dentro de poemarios. Aquí no voy a tratar lo ensayístico y no voy a tratar tampoco la poesía, que sí que estoy tratando en otros ámbitos. Aquí me voy a centrar específicamente en las espacialidades narrativas, en las espacialidades de algunas de las novelas que versan sobre la ruralidad y que creo que pueden guardar algunas reminiscencias kafkianas en su formulación. Como digo, a pesar de toda esta notable producción de obras, lo que no podemos desligar es una idea de Marc Badal, ¿no? La idea dice que la literatura contemporánea española responde a una concepción urbanocéntrica de la escritura y de la vida. La ciudad, dice Badal, ha escrito la historia, determinado lo relevante y lo memorable. La ciudad es siempre morada de algún tipo de poder, es un centro. Ha definido a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. Frente a ella el campo es la distancia a atravesar, lo que se ve de soslayo a través de la ventanilla, una imagen congelada, una realidad muda, un entorno residual, receptor de todo lo que molesta y no tiene cabida en la ciudad. Fin de la cita. Esta concepción de lo rural como otredad dispone una serie de tratamientos que suelen concebirlo como un espacio ajeno, como un espacio otro en cuyas geografías, como si del Oriente, del orientalismo de Said se tratase, puede ubicarse todo aquello, cito al propio Said, que rebasa los límites del conocimiento empírico que se tenía sobre él, hasta devenir una forma de paranoia. A la hora de representar lo rural, entendido como una otredad, buena parte de las novelas aludidas refieren o utilizan espacios que podríamos denominar asfixiantes, muy vinculables o muy similares a los espacios desarrollados por Kafka a lo largo de su obra.
Estos espacios asfixiantes pueden ser entendidos desde una concepción física, como aquellos reductos de escasas dimensiones, donde los personajes son imbuidos dentro de una atmósfera opresiva que marcará su destino y que los irá llevando progresivamente, como sucede con los personajes de Kafka, por ejemplo, hacia un trágico final. Esta espacialidad es manifestada por Kafka a través de diversas vías que creo que aquí son recuperables. Por una parte, tendríamos la asfixia física, la espacialidad asfixiante física, podríamos decir, que se explicita en relación a lo corporal, o una espacialidad asfixiante más psicológica, explicitada a partir de la propia concepción mental de los personajes. Normalmente se van a imbricar, pero hay casos en los que se incide más en un aspecto que en otro. Es decir, no son compartimentos extrínsecos, sino que ambos, como sucede, por ejemplo, en el proceso, como sucede en la metamorfosis, pueden superponerse a lo largo de una misma narración. Evidentemente, la más física puede estar más marcada por acciones, descripciones objetivas, más materiales, y la otra por aspectos más subjetivos, porque depende de la psicología de los personajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero esto es una apreciación, no sé si básica o generalista, pero que prefiero dejar un poco en stand-by por si muchas. Para dar cuenta de estas hipótesis, lo que voy a hacer a partir de ahora y hasta el final de la comunicación es ir centrándome en algunas novelas publicadas en los últimos años. Creo que la más, si no recuerdo mal, la más antigua es del año 2020, 2018, luego seguro, que tratan sobre la ruralidad y que creo que utilizan determinados mecanismos kafkianos para la concreción espacial, ¿no? En la primera de ellas, que quiero tratar y que creo que es una de las más interesantes, sería Te di ojos y miradas de las tinieblas, et vas donar ulls y vas mirar les tenebres, de Irene Solà, del año 2023, original en catalán, traducción simultánea, prácticamente publicada a la vez, al español en anagrama. Como digo, esta novela nos habla de Masclavell, una casa recóndita en medio de las montañas y de toda la genealogía de mujeres que la habitó desde mediados del siglo XIX y hasta nuestro más estricto presente. Para ello, se hace uso de dos temporalidades simultáneas y paralelas. Es importante lo de paralelo porque no llegan a ser secantes, no llegan a chocarse. Aquí, esto también está conectado a David en su libro sobre temporalidades. Se habla de estos aspectos, no de esta novela, porque es posterior al libro, pero sí de estas categorías que creo que pueden ser interesantes. Como digo, dos temporalidades superpuestas que nunca llegan a cruzarse, que conviven en paralelo dentro de las mismas estancias. Por una parte tenemos a las vivas, en las cuales está Bernardeta, se nos cuenta el último día en la vida de Bernardeta y los cuidados que recibe por parte de Marta y Alexandra, que son nieta y bisnieta, pero en paralelo asistimos también a la visión que tienen de ese día los fantasmas de las mujeres que habitan esa casa, que son sus ascendientes. ¿De acuerdo? El primer elemento kafkiano que observamos en la novela se refiere a la aceptación normalizada de lo sobrenatural, lo que habló ayer David. Y es una aceptación normalizada muy problemática en este caso. Por ejemplo, hay una ausencia de sorpresa que provoca la emergencia de lo sobrenatural en la novela y por ende destierra lo que David precisamente Rodas denominaría miedo metafísico, creo, esas apreciaciones kafkianas que a mí me recuerdan al inicio de la metamorfosis, ¿no? Cuando Gregor Samsa, que despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Me parece que no hay ningún atisbo de sorpresa en esa emergencia de sobrenatural, que nos lleva pues, a un terreno inestable en el cual pues, podemos tratar de pensar dentro de qué categoría estamos, en lo fantástico, en lo estamos, etc. Como digo, en las narrativas de la ruralidad, como aquí sucede en Te di ojos y miradas de las tinieblas, esta normalización de lo sobrenatural, la kafkiana, está ligada, como en otros espacios hemos manifestado, a la plasmación de una ideología rural que ha esquivado durante siglos la separación racionalista de lo posible y lo imposible, germinada en el desarrollo, por ejemplo, de la literatura fantástica, y ha presentado universos ficcionales donde la realidad se interpreta a partir de la interrelación no problemática de lo científico, de lo sobrenatural y de lo religioso. Si lo manifiesta la nostalgia del homicidio, por ejemplo, de Cristina Sánchez Andrade, más cercana, y aquí creo que mucho más realista, mágico-realista, que la que Te di ojos y miraste las tinieblas. En Te di ojos y miraste las tinieblas, por ejemplo, no se manifiesta o no se problematiza la exposición de las voces de las muertas,
ni tampoco el incidente que desencadena toda la herencia maldita en la familia. Joana, la primera de las habitantes de Manars Clave, cansada de no encontrar novio, habla con Garreta, una vieja bruja muy celestinesca que le incita a realizar un pacto con el diablo. Al hacerlo, ante ella se aparece, cito, un imponente toro negro, y ahora cito, al que le pide un hombre entero que sea heredero y que tenga un trozo de tierra y un trozo de techo. Al día siguiente, Bernardí Clavé se aparece y pide la mano de Joana, pero la misma noche de bodas, ella misma se da cuenta de que no está entero porque le falta un dedo del pie. Y volvemos al detalle, ¿no? Eso es ese detalle también que, que va a derivar en lo grotesco al final. Enfadada, convoca de nuevo al diablo, a quien le dice que no ha cumplido con su parte del trato. El diablo, enfadado, despierta toda una maldición en la familia que hará que todas las mujeres nazcan con una falta. Por ejemplo, Margarida faltará un corazón a otro. Y a partir de aquí se desarrolla algo completamente grotesco, ¿no? Porque ayer David Rodas precisamente decía que Kafka en ocasiones es mucho más grotesco que fantástico, y aquí vamos a ver cómo se despliega también toda esta, esta narración grotesca. Esperanza, otra de las descendientes, nace sin hígado, Bernardí sin ano, y Irene Solá, con el grotesco lenguaje que caracteriza su obra, dice, murió, cito, embutido como una longaniza. Entonces Joana comprende que el precio a pagar es demasiado caro, que toda su estirpe nacerá con una falta: Blanca sin lengua, Guilla sin nombre, Esteba sin oreja, Martí es cojo, Ángela no siente el dolor, Bernardeta no tiene pestañas, y Dolsa, la hija de esta última, nace sin cola de cabra, un detalle clave si tenemos en cuenta que es hija del demonio. Para las mujeres de la casa, y volvemos a lo kafkiano, el espacio se torna asfixiante desde lo físico, como sucede en la obra kafkiana. Más Clavé es una cárcel donde están condenadas a vivir y trabajar durante su vida y también después de su muerte, como si de espectros rulfianos se tratase. Sin descanso, sin poder salir a un exterior, en este caso está reservado para los hombres de la familia, quienes viven, quienes habitan ese afuera y quienes mueren siempre en ese afuera, llamados a batallar y a guerrear en las distintas guerras que se suceden a lo largo de la historia de España. Como ejemplo de lo asfixiante de esta estancia, creo que el inicio de la novela es paradigmático, donde se describe cómo es la morada, la habitación en la que duerme Bernardeta su último día de vida. Dice Irene Solá: la oscuridad era morada y bulliciosa, opaca, grana y azul a un tiempo, zumbadora, pecosa, ciega, espesa, honda y brillante a la vez. Las tinieblas crepitaban, se agitaban, murmuraban, roncaban. En este sentido, hay un detalle que hilvana la metamorfosis y te di ojos y miraste las tinieblas, que puede repercutir en este estado de asfixia y que a su vez las liga también, ambas, digo, con la tragedia clásica, sobre todo te di ojos y miraste las tinieblas. Ambas obras tienen unidades de espacio, tiempo y acción, como decía Aristóteles que tenía que tener la tragedia clásica. Aquí, en la metamorfosis, todo se desarrolla en un espacio cerrado, prácticamente. No toda la metamorfosis, pero casi todo se desarrolla en un espacio cerrado, al menos limitado, mientras que el exterior, en el caso de que Dios y las tinieblas, es rememorado, en el caso de Irene Solá, a través de los fantasmas de las ascendientes, y el de Kafka, gracias a la voz interior de Gregor Samsa, que tiene siempre caer a ese abuelo, ¿no? Uno de los casos paradigmáticos de estos espacios de asfixia también es el que desarrolla Marta Sanz en su novela Pequeñas mujeres rojas, que también tiene rasgos de normalización de lo sobrenatural. ¿De acuerdo? Bien, para que nos hagamos una idea, Paula Quiñones, la protagonista de la novela, llega a un pueblo llamado Azufrón, donde tiene que desentrañar la historia de unos asesinados y enterrados en una fosa civil, pero este pueblo se convertirá en cárcel y matadero de su protagonista, ¿no? Será asesinada por la estirpe de perpetradores de los Melgar. Si la obra de Kafka nos ofrece una visión de la alienación y la desesperanza en la modernidad, así como un espejo de la realidad vivida bajo regímenes totalitarios, novelas como las de Marta Sanz reivindican la memoria histórica de España desde el lugar también de los vencidos, pues Azufrón es una claustrofóbica metonimia de un país donde todavía perviven numerosos restos del pasado franquista, no solo en las fosas, sino también en la distribución del poder público. Como decía, tiene una relación con lo sobrenatural normalizado. Hay un narrador dentro de esta novela que es un coro de voces muertas, es decir, esos muertos enterrados, asesinados durante
la guerra civil y la represión y que son enterrados en una fosa común. Ayer, creo, Vicente hablaba, ayer antes de ayer, no recuerdo bien ahora, antes de ayer creo que fue Vicente Luis Mora hablaba de la importancia de la verticalidad en la obra de Kafka para remarcar el poder. Y aquí también se va a marcar, ¿no? Mientras que los muertos moran en esas fosas comunes, bajo el suelo, sobre ellos, el poder es desplegado por la familia de quienes lo han ostentado, la familia de los perpetradores, de los Melgar, que son los hijos y nietos de quien asesinó, de quien mandó asesinar a todas estas personas. ¿De acuerdo? Asimismo, vuelve a haber una relación con lo trágico que tiene una vinculación directa con la tragedia griega. De nuevo, aquí, de nuevo, buena parte de las acciones de la novela no nos son mostradas directamente sino narradas por el coro de voces muertas, al estilo de la tragedia griega, un coro que al inicio de la misma, digamos que nos hace un spoiler, podríamos decir, al inicio de la misma nos adelanta el destino trágico de Paula Quiñones. Nos tratarán a decir que va a morir, ¿no? Sanz utiliza también en este sentido varias citas de Pedro Páramo y la propia descripción del pueblo, caluroso, seco y canicular, dialoga con la imagen también asfixiante de Pomar. De que también hay toda una relación, estamos observando permanentemente entre lo sobrenatural, la normalización de lo sobrenatural, lo kafkiano y ciertas recurrencias o ciertas reminiscencias a ciertos autores latinoamericanos que han trabajado también sobre estos aspectos. Otro caso, el penúltimo ya, y esto os voy a comentar más rápido, es el de Un amor de Sara Mesa, novela que supongo que conoceréis, y si no habéis visto la representación cinematográfica, seguro, donde la protagonista, Nat, marcha a una ruinosa casa de campo en una zona llamada La Escapa, donde pretende trabajar como traductora y realizar sus encargos, pero allí se encuentra de nuevo un espacio asfixiante en un pueblo que es espacio de reclusión y asfixia, debido sobre todo al monstruo de su casero, que la presiona permanentemente hasta el punto de intentar violarle. Voy a la espacialidad, ¿no? Porque ella dice, vive, cito, en una casa que es una construcción chata, de una planta, con las ventanas casi a ras de suelo, una habitación con 2 camas de 90, colmada de goteras y de paredes que se caen a pedazos. Este es el espacio que se convierte en el más asfixiante, ¿no? El núcleo de la asfixia, que sería su casa, aunque el espacio asfixiante es todo el pueblo. Ese pueblo, y de nuevo la verticalidad de la que hablaba antes de ayer, Vicente Luis Mora, a través de la ventana de esa casa ve un paisaje castigado por la sequía donde se diseminan los olivos, alcornoques y encinas. Las jaras pegajosas y humildes son las únicas flores que salpican la tierra, y en medio de todo ello, y aquí la verticalidad, la monotonía del paisaje castellano, cito, se rompe únicamente por el contorno del Glauco, un monte bajo de arbusto y matorral que parece dibujado a carboncillo sobre un cielo desnudo. La palabra Glauco, dice, le recuerda a un ojo enfermo, ¿no? Y aquí vemos como de nuevo, lo que comentábamos con Vicente Luis Mora el otro día, que también se ve en pequeñas núcleos rojas, la verticalidad aquí del elemento natural que parece imbuir de sombra o cubrir de sombra todo lo que hay bajo él. ¿De acuerdo? Este espacio físicamente asfixiante se va a ver multiplicado por el posicionamiento psicológico de Nat, muy depresivo, que potencia esta sensación de asfixia. Esto se ve en una novela que no voy a desarrollar porque creo que no me va a dar tiempo, pero que también os invito a consultar, que es Las ventajas de la vida en el campo, de Pilar Fraile, donde la protagonista, aquí diríamos que el espacio físico no es asfixiante, sino que es convertido en asfixiante, convertido en un espacio violento por la mente de la protagonista. Imagina que su vecino está intentando, está siendo violento para con su familia, para con su hija, etcétera, etcétera. Y al final descubrimos que es todo una construcción psicológica del personaje principal del libro. Finalmente, ya voy terminando, me queda un minuto, tenemos una última novela que he leído muy recientemente y que lo digo abiertamente, incluido en esta comunicación a última hora, porque la tenía escrita antes de haberla terminado, que es Bresno, de Carolina Sarmiento. Esta novela creo que es muy curiosa, ¿no? Nos narra la vida de Stanisotiev. Stanisotiev es una joven música de éxito que se separa de sus padres en un momento determinado
de su adolescencia, y estos se quedan por siempre en un pueblo llamado Bresno, un pueblo que está ubicado en una carretera que serpentea en la cima, cerca de la cumbre de una montaña, la montaña Bresno, y que está habitado por decenas de miembros de una misma familia, los Thalea. En adelante descubriremos que Bresno es una geografía que atrapa, de la que no se puede salir. Ella es de punto, si se dice aquí. Los padres de Stannis desaparecen de la faz de la tierra, como si hubieran sido engullidos por los Thalea. Una hipótesis plausible, ojo, como se deja entrever al final de la obra cuando Stannis recibe el manuscrito de la novela que su madre ha escrito durante su estancia en Bresno. Los padres desaparecen, pero a ella le llega el manuscrito de la novela y sin más noticias de sus padres. Los Thalea devienen un poco la bruja de Hansel y Gretel, pues incluso en los primeros momentos en los que está todavía allí Stannis con ellos, ceban a sus padres y puede que cometan este canibalismo. Sin embargo, más allá de estos macabros y grotescos excursos, ¿de acuerdo? Lo interesante es que la descripción de la espacialidad oscura e inasible bebe mucho del Kafka, por ejemplo, del castillo. Y volvemos a repetir esta verticalidad del mundo del Bresno, ¿no? Bresno, como el espacio de la novela kafkiana, es también inaccesible. Pues no está en mapa alguno, le dice Stannis a sus amigos, cuando se enfrascan en su búsqueda. Y señala desde su verticalidad el poder que posee, su magnetismo que no deja escapar a quienes hay accedido. En estas escalas de la literatura contemporánea, a partir de las nociones de la espacialidad asfixiante, kafkiana, y desde lo físico y desde lo psicológico, pueden ampliarse, como decía anteriormente, a también una lectura de la espacialidad simbólica que también despliega el escritor de Praga y que creo que está mucho más presente en estas novelas de las que os hablaba anteriormente, como El bosque grande y profundo, Del fondo o incluso Intemperie, ¿no? Cuya espacialidad, a pesar de su inmensidad, no deja de ser también un espacio de asfixia, formado en símbolos sobre la violencia, la subalternidad y el poder. Por escasez de tiempo no hemos podido analizar estas obras, espero poder hacerlo, usted tiene a bien, en la publicación derivada del Congreso. Espero poder haber dado algunas claves, o al menos haber abierto algunas cuestiones de debate sobre estas espacialidades kafkianas. Como digo, sí, a partir de aquí podemos tener más preguntas que respuestas quizá hayamos dado en el tiempo. Gracias.